Bueno, les voy a mostrar un video muy cortico para que ustedes conozcan cómo es el proceso de vibración de nuestras cuerdas vocales y cómo producimos voz. Resulta que cuando estamos en reposo, es decir, cuando no estamos hablando, las cuerdas vocales están abiertas, ¿sí? Cuando uno inicia a producir voz o inicia a producir sonido, las cuerdas vocales se unen y empieza la vibración, donde también participa acá mucho pues, la parte de la respiración. Entonces la vibración se realiza pues de esta forma. Lo que está alrededor es la laringe. Cuando se presenta pues alguna dificultad en esa vibración, nuestra voz pues ya se genera pues una afectación y una patología vocal. Esas patologías vocales no permiten que haya una adecuada vibración y por eso la voz se puede tornar disfónica, ¿sí? O afónica. El caso de afonía pues es un caso más complejo, es cuando no hay nada de sonido, ¿sí? Las cuerdas vocales no pueden vibrar y no se produce sonido o no hay voz, ¿sí? Entonces acá vemos unas imágenes donde nos muestra esas patologías. La primera imagen, la de arriba de la izquierda, pues son unas cuerdas vocales saludables. Esperemos que todas nuestras cuerdas vocales estén así, porque pues vamos a cuidar mucho nuestra voz conociendo todos los hábitos saludables para este cuidado. La patología que vemos acá se llaman nódulos vocales. Los nódulos vocales generalmente se presentan en las dos cuerdas vocales, es una patología muy común, generalmente es más común en personas que trabajamos con la voz, entonces en cantantes, en docentes, en personas de pronto de call center, actores, ¿sí? Lo importante acá es tener hábitos adecuados, ¿sí? Para pues, evitar que se presenten algún tipo de estas patologías. Bueno, acá como vemos estos nódulos no permiten pues, que las cuerdas vocales vibren, son unos abultamientos, generalmente pues están en las dos cuerdas y evita pues que las cuerdas vocales vibren de forma adecuada y se pueda producir pues sonido. Este es un edema, acá las cuerdas vocales se inflaman y se encapsulan dentro del líquido, pues acá también impide la vibración adecuada. Esta siguiente patología de abajo es un pólipo vocal, es una ampolla, generalmente se forma en una de las cuerdas vocales y también esto impide la vibración. Bueno, acá vemos otras imágenes también que son muy comunes. Este es un caso de laringitis crónica donde hay inflamación tanto de la laringe como de las cuerdas vocales, ¿sí? Generalmente la laringitis crónica se presenta en casos donde están expuestos a sustancias o a químicos, ¿sí? Tóxicos o nocivos, ¿sí? Entonces que llegan a los pulmones y empieza pues a afectar también la voz. Este es un caso de úlcera de contacto, se asocia mucho a antecedente de reflujo gastroesofágico. Está pasando mucho en las personas que trabajamos con la voz y que de pronto sufrimos de reflujo. Entonces los ácidos se devuelven y queman la laringe. Y si yo trabajo con mi voz, pues obviamente va a afectar mi voz. Acá el tratamiento inicial también, además pues de ir al otorrino, también es importante ir al gastroenterólogo para disminuir o controlar el reflujo y mi voz pues no se vaya a ver afectada. Bueno, digamos que generalmente los síntomas de estas patologías que afectan la voz son muy similares. Cuando hay una patología pues en mis cuerdas vocales o en la laringe, pues va a haber disfonía permanente. Todo el tiempo mi voz puede estar ronca, puede haber fatiga y cansancio vocal, a veces tiene que esperar un momento para que nuevamente vuelva y salga la voz, va a haber carraspeo con mucha frecuencia, mucha tos, ardor, dolor en la garganta, ¿sí? Como les comentaba ahorita, en algunos casos incluso se puede haber pérdida completa de voz, que es la afonía. Por eso es muy importante ante la presencia de cualquier molestia, consultarlo con el especialista. Si se consulta a tiempo, digamos que
la voz volvería a la normalidad. En ocasiones, dependiendo del caso, el otorrino laringólogo generalmente recomienda realizar cirugía o también con terapias de voz, si no es algo tan, pues, tan grave, se mejora y la voz se recupera. Bueno, entonces, digamos que vamos a iniciar como con las causas, ¿sí? ¿Por qué se presentan estas patologías? Hay unos comportamientos que llevan mucho a desarrollar estas patologías, pues, en nuestras cuerdas vocales y laringe. Bueno, uno de esos comportamientos es el abuso vocal. El abuso vocal tiene que ver con todos los malos hábitos que genera un efecto que puede generar complicaciones, pues, en las cuerdas vocales. Puede haber inflamación, ¿sí? Y esto, pues, daña la voz, ¿sí? Esos malos hábitos son gritar, fumar, el carraspeo con mucha frecuencia. Al carraspear todo el tiempo y de forma de pronto muy fuerte, esto inflama las cuerdas vocales hasta que finalmente, pues, ya se ven afectadas. Toser también con mucha frecuencia y de forma muy fuerte, también esto, pues, genera molestia en las cuerdas vocales. Bueno, otro mal comportamiento que también puede afectar nuestra voz es el mal uso vocal, ¿sí? Es cuando utilizamos de forma incorrecta el tono y la intensidad, ¿sí? En la voz, ¿sí? Entonces son personas que de pronto todo el tiempo están hablando muy fuerte, o de pronto, no sé, les gusta cantar, pero pues no tienen la técnica vocal, entonces hacen falsetes, bueno, o esfuerzan de forma, pues, brusca las cuerdas vocales. Esto también las afecta y, pues, ocasiona un daño en el mecanismo vocal, ¿sí? Hay personas que incluso también a veces les gusta imitar voces o cambiar de tono, ¿sí? Y eso también afecta. Si yo no tengo el entrenamiento respiratorio ni la técnica vocal, me puede afectar la voz. Digamos que eso lo manejan bastante, esos cambios de tono y de intensidad lo pueden manejar. Y por sus labores, obviamente, los actores, los cantantes, ¿sí? Porque ellos tienen mucho entrenamiento y tienen todo el tiempo clases de técnica vocal. Pero pues uno generalmente no conoce esos ejercicios de técnica vocal, entonces es mejor evitar esos cambios bruscos, ya sea de tono o de intensidad. Bueno, otro mal comportamiento que genera mucha fatiga y cansancio vocal es el sobreuso vocal, es no descansar la voz. Yo sé que sucede mucho también en varios docentes que tienen clases muy extensas, pueden hablar durante 4 horas seguido y en ningún momento descansan la voz. Eso es sobreuso vocal. Entonces todo el tiempo hablan, todo el tiempo, no hay momentos de reposo o descanso vocal. Eso fatiga y genera, pues, cansancio hasta que finalmente, pues, puede perjudicar las cuerdas vocales y, pues, afectar nuestra producción vocal. Por favor, me cuentan, me confirman porque no los veo ni nada. Pues no sé si alguien tiene, pues, alguna pregunta, si están escuchando bien. Estamos escuchando bien, Andrea, perfectamente. Por el momento no, pues en el chat de todos todavía no tenemos ninguna pregunta. Ah, listo. Vale, mil gracias. Bueno, entonces, para continuar con las causas que pueden generar síntomas o una patología vocal, entonces, como ya les mencionaba, el reflujo gastroesofágico, esta es una causa bastante común que está afectando, pues, la voz. Por eso es muy importante, pues, consultarlo a tiempo, tener controles con los especialistas tratantes, seguir todas las recomendaciones y tratamientos médicos, ¿sí? Para evitar, pues, que esos síntomas, si yo no me cuido ni consulto a tiempo y continúo, pues, con ese antecedente médico o con malos hábitos, pues obviamente mi voz se puede ir afectando más hasta que finalmente, pues, se puede generar una patología vocal. Digamos que todo esta información, pues, es de tipo preventivo, ¿sí? La idea es que yo, si conozco todos los cuidados, los tengo en cuenta, sigo las recomendaciones, pues la idea es que hago muy buen uso de la voz, no tengo comportamientos que puedan perjudicar mi voz, pues la idea es que la voz no tiene por qué, pues, afectarse,
¿sí? Entonces es muy importante por eso, pues concientizarnos un poco pues acerca de lo importante que es la voz y de la importancia que pues también es cuidarla. Bueno, también hay algunos antecedentes como alergias respiratorias, ya son casos de rinitis o sinusitis crónica. Esto también pues puede afectar la voz. Digamos que todos estos antecedentes médicos se afectan más si yo trabajo con la voz, ¿sí? Obviamente pues va a ocasionar sintomatología o molestias en la voz. Bueno, algunos fármacos, bueno, acá nos hablan de antidepresivos, antihistamínicos. Esto pues genera, esos componentes pues generan resequedad en las cuerdas vocales y pueden pues afectarlas. Enfermedades respiratorias, infecciones de vías respiratorias, bronquitis, neumonía, todo esto que tiene que ver pues está asociado digamos a los pulmones, ya que la respiración pues juega un papel muy importante pues en la voz. Entonces esto también se asociaría y empezaría pues a afectar la voz. Trastornos psiquiátricos o emocionales, resulta que hay personas también con cierta ansiedad, con un factor emocional importante, no sé, que les siento temor a hablar en público, entonces me bloqueo, no me salió voz, o todo el tiempo la voz se me fue, me salieron los gallos. Puede pasar, porque la voz está también asociada a factores emocionales. Antecedentes quirúrgicos, es decir, cirugías donde requiera de intubación, como la intubación pues va por la laringe. En muchas ocasiones pues se puede lastimar y esto puede pues generar alguna molestia o daños en la voz. Bueno, estos son los síntomas. Me parece muy importante que los tengan en cuenta. Asociados a esas enfermedades o patologías de la voz que vimos ahorita, es muy importante que si yo estoy presentando uno o varios de estos síntomas y no tengo gripa, porque pues cuando hay gripa digamos que es común que mi voz esté un poco disfónica, que haya más carraspeo, que tenga congestión nasal, ¿sí? Pero si no estoy con gripa y sin embargo veo que mi voz ha cambiado, que siento molestias, que la disfonía la disfonía me ha durado mucho tiempo, no es normal que una disfonía máximo dura una semana, más de 15 días no es normal y es un motivo importante de consulta, que es que cada vez que hablo la voz se me quiebra, ¿sí? Entonces es muy importante consultarlo, preferiblemente de una vez pues a veces pues uno inicialmente pues va al médico general por EPS y luego pues dependiendo de los antecedentes médicos, de los síntomas, el médico remite a un otorrino, al otorrinolaringólogo. Pero si tenemos la posibilidad de ir directamente con el otorrinolaringólogo, pues de una vez consultar con el especialista, ¿sí? No sé si por favor alguien para escuchar una voz, alguien me podría colaborar para que los tengamos muy en cuenta, una voz así bien segura, bien contundente, que nos recuerde todos estos síntomas por los cuales debemos consultar con el especialista. No sé si alguien se anima, hay un voluntario de pronto, Diana. Bueno, sí, Jorge, no sé si quieras de pronto activarle el audio a alguna persona que nos levante la manito y le activamos el audio, ¿es posible? Sí, señora, quien levante la mano, pero... A ver, de los participantes, ¿quién se anima? Para escucharlos un poquito también, a ver. Mientras que podemos activar el audio, hay una pregunta que te hicieron hace un momento, que preguntan si algunas veces dicen que hay que tomar continuamente agua para conservar la voz, si es cierto. Si algunas personas toman agua fría, además afecta. También si puedes decirnos algo sobre la respiración y si hay algún ejercicio para respirar bien. Gracias. Varias cositas sí. Ahí. Sí. Ahorita les voy a hablar de todos esos cuidados. Cuidados. ¿Cuál es la forma correcta de respirar para que la voz no se vaya a afectar? También les voy a contar. Bueno, gracias. Jorge, ¿ya tenemos a alguien con el micrófono activo? No, señora, nadie levantó la mano. No se han animado a participar.
Ninguno se animó, es solamente leer estos síntomas. Además que los docentes tienen unas voces bien chéveres. ¿No? No, Jorge, nadie se nos animó a participar. Ya. Ya, Luis Alberto, ya. Listo. ¿Profe? ¿Es profe? ¿Profe? Luis Alberto, sí señor. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Luis Alberto. Mil gracias por tu participación. A ustedes por estas capacitaciones que son muy importantes porque a veces uno descuida un poco el instrumento. Sí, sí es cierto. Sí es cierto, pero acá vamos a estar para que ustedes resuelvan todas sus dudas, para que conozcan todos los cuidados, cómo debemos cuidar la voz y evitar, pues, presentar estos síntomas. ¿Sí? La idea, pues, obviamente es que ninguno, pues, si yo cuido mi voz, ninguno vaya a presentar ninguna patología, pues, que pueda perjudicar la voz. Bueno, entonces te escuchamos, Luis Alberto, pues es solamente leer estos síntomas por los cuales debemos consultar con el especialista, ya que están asociados a enfermedades o patologías de la voz. Listo. Bueno, los síntomas serían voz ronca a repetición, carraspear, disfonía durante más de 15 días. Después de una gripa no recuperamos la voz, esfuerzo al hablar, cansancio o dolor al hablar, quiebres en la voz, sensación de falta de aire, sensación de cuerpo extraño en la garganta, venas pronunciadas en el cuello al hablar, tos seca, nocturna principalmente, sensación de resequedad, irritación, ardor y dolor en la garganta, aumento de secreciones en garganta o fosas nasales. Vale, muchas gracias, Luis Alberto. Bueno, entonces es muy importante si se están presentando con mucha frecuencia y varios de estos síntomas, de una vez pues consultarlo con el especialista. El especialista se encarga pues de realizar, dependiendo pues de mis antecedentes, de los síntomas que estén presentando, él revisará pues si es necesario realizar un examen, se llama laringoscopia, nasolaringoscopia, donde se revisa pues el estado de nuestras cuerdas vocales y laringe, ¿sí? Para saber si de pronto pues hay alguna inflamación o alguna patología pues que esté afectando la voz, ¿sí? Y ya con base pues en ese resultado, en ese diagnóstico, ya se empieza a trabajar. Entonces se trabajan terapias, generalmente pues terapias de voz para mejorar pues la producción vocal. A veces, dependiendo si con las terapias de voz la voz no se recupera y no se ve como avances ni mejoría, entonces ya el otorrino o el laringólogo, a veces dependiendo pues del caso, recomienda pues realizar cirugía. Sí, estos pues ya son en casos pues ya donde hay mayor compromiso. Pero pues yo conozco casos que les han realizado cirugía, por ejemplo, de los nódulos vocales, que es muy común, y son cirugías pues, obviamente pues nadie quiere pues someterse a una cirugía de ese tipo, pero pues en realidad son cirugías sencillas, pues tiene que haber mucho tiempo de descanso de la voz después de la cirugía. Se continúan con terapias de voz, pero la voz pues mejora bastante. Bueno, ahora sí vamos a conocer todos los cuidados que debemos tener en cuenta para evitar síntomas, ¿sí? Bueno, esos cuidados son pautas de higiene vocal. Bueno, lo que mencionaban ahorita en una de las preguntas acerca del agua, sí, es muy importante estar tomando agua con mucha frecuencia. Si yo trabajo con mi voz, tengo que tener siempre el agua ahí a la mano, ¿sí? Se recomienda sorbos de agua todo el tiempo, pero preferiblemente al clima, ¿sí? No se recomienda tan fría, ¿por qué? Bueno, se dice que porque pues uno al estar hablando con frecuencia, las cuerdas vocales se calientan, ¿sí? Y si yo tomo agua fría, pues hay un choque brusco y esto puede pues producirme carraspeo, o molestias en la voz, ¿sí?
También para las personas que sufren de alergias, digamos, las personas que son riníticas, que se exponen al frío y les da estornudo, tos, estas personas, pues el agua fría pues les va a generar, pues obviamente, o les va a aumentar la sintomatología. Entonces, por eso es importante mejor. Y varios autores y especialistas recomiendan que es mejor agua al clima o a temperatura ambiente. Tampoco tan caliente, porque pues esto también puede afectar. Y estarla tomando con mucha frecuencia. ¿Qué pasa con hidratar con frecuencia? Pues que evita la resequedad en las cuerdas vocales. Al hablar durante varias horas, pues nuestras cuerdas vocales se resecan y por eso empieza el carraspeo. Entonces uno habla y todo el tiempo tiene como la necesidad de aclarar la voz. Entonces uno hidrata precisamente para eso, para que no se genere resequedad ni carraspeo. Y recordemos que el carraspeo es un mal hábito. Si yo no hidrato y todo el tiempo estoy carraspeando, eso es porque el brusco de las cuerdas vocales puede afectar la voz, ¿sí? Entonces, por eso el agua es súper importante. No es que venga, me hidrato con jugo ni con aguas saborizadas, digamos que todas esas bebidas que contienen químicos, dulce o azúcar, lo que hacen es deshidratar las cuerdas vocales, ¿sí? Puedo, digamos, complementar o alternar. Si no soy tan amigo del agua pura, pues también puedo, no sé, en la mañana hidrato con agua pura y en la tarde pues tomo aromática, ¿sí? Pero lo importante es estar hidratando todo el tiempo. Bueno, entonces acá evitar bebidas que contengan cafeína, el tinto, la Coca-Cola y las bebidas energizantes. Resecan y deshidratan las cuerdas vocales, ¿sí? No se recomienda si de pronto soy bastante tintero, digamos que es muy común acá en el país, el tinto, que sea la primera bebida del día porque pues ya inicié resecando mis cuerdas vocales. O que sea de pronto antes de iniciar la clase que va a durar, no sé, 3, 4 horas, porque ya aumento resequedad. Entonces ahí lo recomendable es reemplazar pues el tinto por agua, ¿sí? Pero pues si yo sé un día que de pronto no vaya a utilizar, si tiendo pues a tomar bastante tinto, un día que no vaya a utilizar tanto mi voz, claro, puedo tomar pues tinto. Se recomienda que no sean más de 3 tintos al día para no generar pues digamos molestias durante el uso de la voz, que es carraspeo, que al final ya siento como ese cansancio vocal. Entonces esa es la recomendación. ¿Sí? Lo mismo con las bebidas energizantes, son las bebidas que más cafeína contienen y pues la Coca-Cola tampoco pues es un tipo de bebida nada saludable pues para el cuidado de la voz. Bueno, acá es muy importante buscar espacios o periodos de descanso vocal o reposo de la voz, ¿sí? Entonces cada vez que sea posible o buscar por ejemplo 5 a 10 minutos, ¿sí? Cuando tengo clases o tengo que hablar en reuniones durante más de 2 horas, la idea es que pueda descansar mi voz por cada hora que hablé entre 5 y 10 minutos, ¿sí? Para evitar síntomas al final de la jornada. O que ya en la tercera hora ya como que no me sale la voz y empiezo pues a cansarme. Hay personas que por antecedentes médicos, porque son más susceptibles de pronto, bueno, empiezan a generar esos síntomas muy pronto. Hay personas que son más resistentes, por ejemplo, y pueden hablar 3, 4 horas y no les va a afectar, ¿sí? Pero pues la idea es cuidarla porque pues al final, siempre con el tiempo, ¿sí? Si yo no tengo en cuenta pues estos hábitos saludables y soy, digamos, docente y soy profesional de la voz, pues obviamente con el tiempo voy a empezar a generar molestias. Entonces por eso es importante pues tenerlas en cuenta. Entonces por cada hora que hablé, descanso mi voz, es decir, no hablo. Los docentes pues pueden buscar estrategias, digamos, para, no sé, en ese momento 10 minutos que ellos realicen una actividad para yo no hablar. También es importante buscar el descanso de la voz en los casos cuando haya disfonía. Si me dio gripa y mi voz se afectó y estoy disfónico porque me dio laringitis, por ejemplo, la idea es que en esos momentos no hablo
Voy al médico pues para que me den incapacidad, pero no puedo hablar con disfonía porque pues hago un esfuerzo importante y esto puede perjudicar más la voz, ¿sí? Entonces hay que consultarlo, ¿sí? Para que me den pues el medicamento, bueno, no sé, dependiendo pues de los síntomas que esté presentando. Generalmente los médicos dan incapacidad de 1 a 2 días, ¿sí? Dependiendo pues de cada caso. Bueno, acá es muy importante también evitar estos malos hábitos, ¿sí? Entonces el carraspeo, como ya le dijimos, el carraspeo es por no estar hidratando. Cada vez que uno sienta de pronto la necesidad de carraspear, la idea es que haga apertura de la boca o bostece para evitar que haga el sonido pues que puede afectar las cuerdas vocales. Toser con fuerza y también con mucha frecuencia también se puede generar incluso tensión en las cuerdas vocales, ¿sí? Y las afecta. El cigarrillo pues sabemos que es nocivo en general para la salud, pero pues afecta bastante la laringe y pues los pulmones y la respiración pues juega un papel importante en la voz. No se recomiendan pues consumir con tanta frecuencia comidas picantes o muy condimentadas. Estas comidas tienden pues a irritar nuestras cuerdas vocales. Bueno, acá es importante no competir con el ruido o no hablar en ambientes ruidosos, es decir, no gritar, ¿sí? A veces uno, no sé si, bueno, anteriormente en las clases presenciales, pues los estudiantes a veces están un poco desordenados, bueno, no sé, que los grupos pues igual, cada caso es diferente, pero la idea es en ningún momento aumentar la intensidad de la voz, ¿sí? Para evitar que haya esfuerzo de las cuerdas vocales. La idea es esperar siempre a que aislarme de ese ambiente ruidoso y ahí sí hablar, o esperar a que disminuya el ruido para poder pues ya hablar. Hay personas también que se enferman mucho de la voz porque se fueron a la discoteca y hablaron todo el tiempo, o a un lugar donde hay ruido y hablaron todo el tiempo, pues obviamente hay un esfuerzo importante y la voz empieza pues a generarse disfónica. Bueno, entonces es muy importante que tengan en cuenta consultar con un especialista, el otorrinolaringólogo en este caso, si notamos cambios en nuestra voz. Es que no puedo aumentar la intensidad de la voz, mi voz está débil, es que todo el tiempo se me quiebra la voz, es decir, que son los gallos, ¿sí? Todo el tiempo pues hay gallos en mi voz, esto no es normal, hay que consultar. Si hay muchas molestias que todo el tiempo me está ardiendo, la garganta o siento necesidad de carraspear, es muy importante pues, consultar. Bueno, en cuanto al tema de la respiración, es muy importante, la respiración es de tipo abdominal, ¿sí? Es el correcto modo respiratorio para el habla o para la voz, es que tomamos aire por la nariz. La idea es tomar suficiente aire para que llegue abajo al abdomen, ¿sí? Y a medida que uno va hablando lo va botando por la boca, ¿sí? Hay personas que sufren también mucho de la voz porque no respiran adecuadamente, ¿sí? Entonces son personas que sacan todo el aire no del estómago sino de la garganta. Entonces eso genera mucho esfuerzo de la voz y afecta pues la producción vocal, ¿sí? Por ejemplo, los cantantes, ellos tienen toda la técnica y ellos por eso pues cantan. Obviamente la voz cantada requiere más entrenamiento que la voz hablada, pero si yo manejo una buena respiración para la voz hablada, la voz no tiene por qué afectarse, ¿sí? Entonces, tomo aire por la nariz. La idea es que al tomar ese aire por la nariz llega al abdomen y el estómago o el abdomen se infla y al expulsarlo por la nariz, por la boca, mientras voy hablando, pues obviamente se va desinflando, ¿sí? Ese es, digamos, el correcto modo respiratorio. Y el correcto tipo respiratorio, que es cuando yo no estoy hablando, ¿sí? Es nasal. ¿Sí? Si yo no estoy hablando, si no estoy en reposo, es decir, estoy viendo teléfono, por ejemplo, la idea es que hago selle de la boca,
¿sí? El aire entra por la nariz y sale por la nariz, ¿sí? Si yo de pronto tengo congestión nasal, no sé, o sufro de rinitis y todo el tiempo tengo que estar con la boca abierta, pues obviamente mi voz se va a afectar porque el aire entra frío por la boca. Y si entra frío por la boca, pues esto empieza a resecar y a generar molestias en las cuerdas vocales y laringe, y pues obviamente pues va a afectar nuestra voz, ¿sí? Entonces cuando uno no está hablando, pues la respiración es nasal, con la boca pues cerrada, ¿sí? Y cuando hablo, la respiración es que entra el aire por la nariz y sale por la boca, y modo respiratorio abdominal. Igual hay muchos ejercicios para el cuidado de la voz. Más adelante yo voy a proponer que si por favor pues nos dan ese espacio para hacer pues una actividad en solo ejercicios para el cuidado de la voz, donde se incluyen pues muchos ejercicios de respiración adecuada, ejercicios de calentamiento vocal, ejercicios de articulación y dicción, que son muy importantes también para el cuidado de la voz, ¿sí? Más adelante entonces les comunicaré en qué momento pues nos puedan brindar este espacio para que también participemos en esa actividad. Bueno, acá también para la respiración adecuada y para la voz es muy importante la postura, tanto sentados como de pie, ¿sí? Si yo no tengo una postura erguida, pues obviamente la respiración no va a ser la más adecuada, ¿sí? Y la voz empieza a afectarse, ¿sí? Entonces, para que haya una adecuada respiración y una mejor producción o emisión vocal, es muy importante la postura, ¿sí? Que siempre estemos sentados pues derechitos, así estemos de pie también, para que la respiración fluya y la voz no se vaya a afectar. Bueno, otra de las recomendaciones, evitar ambientes tóxicos, ¿sí? Es decir, exposición a químicos, a sustancias o gases nocivos, al aire acondicionado. Eso también depende pues de lo susceptible que seamos. Hay personas que se exponen al aire acondicionado media hora y ya quedan con disfonía, ¿sí? Ya no tienen voz, ¿sí? Entonces es muy importante, si yo sé, pues la idea es que lo evito o no me expongo con tanta frecuencia. Es que ya la exposición con tanta frecuencia a aire acondicionado pues afecta bastante las cuerdas vocales, lo mismo a calefacción, ¿sí? Evitar el cambio brusco de temperatura, ¿sí? Cuando estábamos en las clases presenciales, pues que uno está con todos los estudiantes, ¿sí? Que a veces son muchos estudiantes, siente uno como con todos mucho calor y uno hace el cambio brusco y sale al clima pues de Bogotá, y en muchas ocasiones está lloviendo. Digamos que esos cambios bruscos afectan la voz. Digamos, ahí lo importante es que siempre que estemos expuestos pues a la lluvia, al frío, de estar muy bien abrigados, tapar nariz y boca. Bueno, ahorita con el uso del tapabocas, eso ayuda bastante a que ese aire frío pues no entre directamente a nuestra garganta y afecte la voz, ¿sí? Los cantantes, uno no le da como tanta importancia pues a esos cambios bruscos, pues que de pronto a muchas personas pues no les afecta. Pero pues los cantantes, por ejemplo, esto es un hábito súper importante para cuidar la voz, los cambios bruscos de temperatura, ¿sí? Porque pues realmente sí afecta la voz, sobre todo, como les decía, en las personas que trabajamos con la voz. Bueno, entonces hasta acá pues es la presentación. Ahora sí pues cuéntenme por favor todas las preguntas que tengan. Bueno, hay una cosa también que pues me gusta comentarles en cuanto a la hidratación. No sé si hay personas que los otorrinos recomiendan mucho los remedios caseros, ¿sí? Entonces es muy importante también, digamos que los remedios caseros pues obviamente no tienen ninguna contraindicación, nada. Si yo siento cierta molestia en la voz, como cansancio, carraspeo, ellos recomiendan que por las noches tomemos miel con naranja, miel con limón, agua con jengibre. Eso también la recomiendan bastante, ¿sí? Obviamente si yo ya tengo una molestia mayor y ya estoy generando pues más síntomas, pues ahí sí ya hay que consultarlo. Si ya no pues recurro al remedio casero, sino pues ya hay que consultarlo con el médico para que él sea el que me dé pues
pues las recomendaciones, ¿sí? Pero esos remedios caseros los recomiendan mucho los otorrinos, incluso los cantantes, pues ellos tienen también muy en cuenta esto. La miel ayuda bastante a la voz. No se recomiendan pastillas mentoladas, que pastillas Big, pastillas Halls, que a veces uno piensa que ese tipo de pastillas mentoladas pueden ayudarme, ¿no? Lo que hacen es aumentar la resequedad. Siente uno en el momento como que de pronto sí me refrescó y me ayudó, pero no. Son pastillas que no generan en ningún momento hidratación de las cuerdas vocales, sino que las resecan, ¿sí? Entonces es más bien recurrir pues a esos remedios caseros. Por ahí yo vi una pregunta. No sé si, bueno, ahora sí ya empezamos entonces con las preguntas que tengan, por favor, me van contando. Sí, mira, acá hay varias preguntas. Una es ¿por qué se debe evitar el tinto? Bueno, entonces, bueno, démosle respuesta. Resulta que el tinto es una bebida con cafeína y la cafeína es una sustancia que reseca las cuerdas vocales, ¿sí? Si yo no trabajara con la voz, de pronto no me afectaría, ¿sí? Pero como uno al hablar si soy, digamos, docente, uno al hablar durante varias horas, pues las cuerdas vocales se resecan, ¿sí? Por lo que estoy hablando durante bastante tiempo, las cuerdas vocales se resecan y es normal, ¿sí? Y si yo estoy tomando tinto todo el tiempo, pues esto aumenta la resequedad en las cuerdas vocales. Entonces, no es que nunca uno pueda tomar tinto, pues obviamente, no sé, el fin de semana que no estoy haciendo tanto uso de la voz, pues puedo tomarme mi tinto normal, ¿sí? Pero lo que pasa es que la cafeína reseca las cuerdas vocales. Entonces, por eso no es tan recomendable para las personas que trabajamos con la voz, ¿sí? Bueno, en caso es también, digamos, sí, las personas que toman mucho tinto, yo sé que, bueno, no es tan fácil, no es que voy a dejar el tinto. De pronto, pues, disminuir el consumo, pero siempre también tomar agua, porque a veces tomo tinto todo el tiempo y cero agua. Entonces, pues, eso no es nada saludable. Ok. En caso de tener una crisis de tos y carraspeo en una clase, ¿qué se debería hacer, Andrea? Cuando hay tos y carraspeo, bueno, ahí lo ideal es que siempre en las clases contemos con el agua, ¿sí? El agua es la única bebida que hidrata. Si yo tiendo a toser y a carraspear mucho es porque no estoy hidratando lo suficiente. O a veces uno piensa, bueno, hidraté, no sé, tengo 3 horas de clase, pero solo hidraté durante la primera hora y las otras, ¿sí? Hay que estar hidratando es con frecuencia, o sea, todo el tiempo. Si hablo 3 horas hidrato con agua. Para evitar tanto carraspeo, porque realmente afecta las cuerdas vocales, ese choque brusco que hago con ese movimiento, es muy importante. Tomar de una vez un sorbo de agua o estar haciendo apertura de la boca o bostezando, ¿sí? Para evitar el choque brusco con el carraspeo. También preguntan que cada cuánto es recomendable hacer una pausa en la voz. Bueno, en todos los momentos que sea posible se recomienda hacer descansos vocales, ¿sí? A veces uno puede tener, digamos, actividades de administración, bueno, donde sea solamente en el computador, realizo informes, por ejemplo, y no requiero el uso de la voz. Pero hay personas que no pueden quedarse calladas, entonces están haciendo el informe, están hablando al tiempo por celular, bueno, no sé. La idea es que esos espacios realmente los aproveche para descansar la voz, ¿sí? Y como les decía, el descanso de la voz, si yo voy a utilizar mi voz más de 1 hora o 2 horas, es muy importante que por cada hora que utilice la voz, descanse la voz entre 5 y 10 minutos. O sea, no puedo hablar de corrido, que es que hablé de corrido 3 horas seguidas sin parar. No, eso empieza a generar con el tiempo síntomas. Entonces los docentes generalmente se apoyan, yo sé que se apoyan de muchas estrategias. En ese momento, bueno, les digo, no sé, pausa activa o les coloco una actividad, ¿sí? Para que yo pueda hacer ese descanso. Ok, creo que no hay más preguntas, no nos han llegado más preguntas acá en el chat. Queremos agradecer tu participación, Andrea, en la estrategia de mediación tecnológica y pues muy valiosa charla. No sé si alguien más, otra pregunta, comentario.
historia, pues espero que ninguno pues esté presentando ningún síntoma, ninguna molestia. No nos han llegado más preguntas. Digamos que en esta nueva modalidad de virtualidad, no sé, que uno permanece también tanto tiempo sentado y bueno, y cambiar las posturas todo el tiempo, esto también puede afectar la respiración y la voz, que han mencionado también que en la virtualidad de pronto se ha aumentado un poco más la carga a nivel de la voz. Bueno, acá llegó otra. Resaltar que así como es importante tapar boca y nariz ante un cambio de temperatura, es igual de importante tapar oídos, nos dice Liliana Fajardo. Los oídos, por el ruido o también por tapar los oídos. Bueno, hay personas también que les gusta utilizar mucho bufanda, entonces aprovechan, claro, para tapar oídos, boca y nariz. Es recomendación de un profesor de canto. Bueno, Andrea, muchas gracias por participar con nosotros, por habernos acompañado. A nuestros asistentes también les agradecemos por estar acá. Los invitamos a diligenciar la encuesta de la charla que la acabamos de colocar en el chat para que por favor puedan evaluar el momento de charla. Muchas gracias a todos, muchas gracias nuevamente Andrea por tu participación. Vale, muchas gracias a todos. Espero pues que no solamente hayan conocido estos cuidados tan importantes para la voz, sino también los tengamos en cuenta, los apliquemos pues a nuestra vida diaria, ¿sí? Cualquier síntoma que tengan, pues no duden por favor en consultarlo a tiempo. También cualquier cosa que necesiten, pues yo voy a estar pendiente, me están contando por favor. Bueno, Andrea, muchas gracias. Que tengan buen día.